Hola cacacultores y cacacultoras, bienvenidos al cuarto módulo del taller 5 titulado Control Biológico. En este video vamos a adentrarnos en los tipos de control biológico, su evolución en Colombia, las tecnologías más avanzadas que se están utilizando y algunos retos y mitos que aún rodean este tipo de control. Esto es una guía completa para entender cómo la naturaleza puede ser nuestra mejor aliada para el control de las plagas. ¿Sabías que el control biológico se divide en tres categorías según la estrategia que se utiliza para manejar los enemigos naturales? Todo depende si los organismos benéficos se refuerzan, se introducen o se conservan. Vamos a conocerlos. El control biológico no se aplica de una sola forma. Existen diferentes estrategias según cómo se utilicen los enemigos naturales en el manejo de plagas. Conozcamos las tres principales categorías: el control biológico aumentativo, de conservación y clásico. En primer lugar, el clásico, a veces llamado biocontrol de importación, implica la introducción del enemigo natural de una plaga y ocasionalmente de un patógeno. Esta suele ser una solución a más largo plazo. En el biocontrol de conservación, las prácticas agrícolas tienen como objetivo aumentar la abundancia de enemigos naturales que ya se encuentran en el medio ambiente. Por ejemplo, mejorar las condiciones ambientales ayuda a prosperar a los enemigos naturales y a los patógenos. En el biocontrol aumentativo, los productores aumentan los enemigos naturales y patógenos en un área de manera oportuna para combatir plagas y enfermedades. Los enemigos naturales y los patógenos son, por ejemplo, depredadores, parasitoides o microbios. Los biopesticidas se pueden utilizar en el biocontrol aumentativo. Ahora conozcamos la historia y cómo ha avanzado el control biológico en Colombia y cómo ha aprovechado todo su potencial en el campo. Veámoslo. El control biológico en Colombia tiene raíces que se remontan a 1929, cuando el entomólogo Luis María Murillo introdujo una pequeña avispa parasitoide llamada Aphelinus mali, conocida comúnmente como la avispa del pulgón laniguero, para combatir una grave plaga en manzanos, el pulgón laniguero del manzano específicamente. Pocos años después, en 1935, se utilizó otra avispa parasitoide, Aphanteles turberae, para controlar el gusano del maíz o barrenador del tallo. En 1948 se introdujeron dos nuevos agentes, Rhodolia cardinalis, una mariquita australiana famosa por alimentarse de la cochinilla canalada, y Trichogramma minutum, una diminuta avispa trichograma que parasita los huevos del barrenador del tallo de la caña. Ahora bien, si hablamos de cátedra académica y estudios fundamentales, en 1946 el profesor Francisco Luis Gallego de la Universidad Nacional sede de Medellín impulsó la enseñanza formal del control biológico. En sus estudios fundamentales recopiló 131 sinopsis de plagas y sus enemigos naturales, sentando bases importantes para la entomología agrícola en Colombia. La entomología se dedica al estudio de los insectos. En cuanto a la expansión práctica y cooperación internacional, en 1967 entomólogos peruanos llegaron a Colombia y promovieron el uso de Trichogramma sp, las mismas avispas microscópicas mencionadas antes. Como controladores de plagas en el cultivo del algodón, instalaron laboratorios en Buga y Tolima, lo que fortaleció la aplicación técnica del biocontrol. En 1962 se comenzó con la cría y liberación masiva de Trichogramma en cultivos como algodón, maíz, sorgo, frijol, soya y forestales. Estas avispas se convirtieron en las protagonistas del control biológico en Colombia durante más de 3 décadas, hasta que en los 90 las plagas como los picudos del algodón se volvieron incontrolables y el cultivo decayó. Durante las décadas de los 70 y 80 se amplió el uso de tecnologías como Bacillus thuringiensis, una bacteria que ataca larvas de insectos sin dañar el ambiente, Telenomus remus, una avispa parasitoide muy eficaz contra el gusano cogollero, y asimismo en los 80 y 90 se masificó el uso de Beauveria bassiana, un hongo blanco entomopatógeno para controlar a la broca del café. También se desarrollaron productos a base de Trichoderma, otro hongo útil para combatir enfermedades del suelo en cultivos como flores y hortalizas. En cuanto a los avances del control biológico en Colombia, Colombia ha sido líder en América Latina en la creación de un sistema de regulación para registro de agentes microbianos, ICA. En Colombia existen 52 empresas productoras de agentes de control microbiano, depredadores y parasitoides registrados ante el ICA, y varias empresas internacionales como Cooper, BioVi, BioVest que están entrando al mercado. Se estima que en Colombia el 5% del área agrícola productora se practica el biocontrol, es decir, unas 500.000 hectáreas. Las principales áreas son Valle del Cauca, Cenicaña, CIAT, Agrosavia, Universidad Nacional y Univalle. Según el ICA, en 2021 hay registrados
357 productos bioinsumos. Se espera que el país desarrolle grandes áreas en palta, mangos, cítricos, cannabis, banano, palma de aceite, pastos y otros cultivos que tienen serias exigencias con la residualidad de sus cosechas. Y lógicamente se espera se incrementen y multipliquen las demandas de bioinsumos y de esta manera se desarrolla aún más el control biológico en Colombia. Ahora descubramos algunas de las técnicas más avanzadas que se están utilizando en el mundo para potenciar el control biológico. Una de estas herramientas innovadoras en el control biológico es la radiación ionizante, como los rayos gamma o X, que se utilizan para facilitar la cría masiva, el transporte y la liberación segura de organismos benéficos. Asimismo, ayuda a evitar que especies no deseadas lleguen a nuevos ecosistemas y ayuda a esterilizar enemigos naturales no autóctonos antes de liberarlos, reduciendo el riesgo de que se conviertan en plagas. Esta tecnología también permite combinar el control biológico con la técnica del insecto estéril. Esta técnica es un método en el que se emplea la radiación ionizante para esterilizar grandes cantidades de insectos criados en laboratorio que posteriormente se sueltan en zonas infestadas para que se apareen con la población silvestre de esa plaga. Como no dejan descendencia, la población de insectos disminuye con el paso del tiempo. Esta combinación ha sido implementada con éxito en países como México y Costa Rica para el control de distintas especies de mosca de la fruta. Además, la radiación ayuda a estudiar las relaciones entre las plagas y sus enemigos naturales, lo que permite diseñar estrategias más precisas de monitoreo y reforzamiento de poblaciones benéficas en campo. Organismos internacionales como la FAO están apoyando la implementación de estas tecnologías, brindando asistencia técnica a los países que buscan mejorar su producción agrícola y conservar sus recursos naturales mediante soluciones científicas y sostenibles. Para terminar, vamos a revisar cuáles son las barreras y retos que se enfrentan el control biológico, así como aclarar algunos mitos y realidades de esta estrategia. En cuanto a los mitos y realidades del control biológico, se cree que lo biológico es más lento y no siempre lo es. Muchos biocontroladores actúan de forma inmediata o preventiva y su efecto es mucho más duradero porque mantienen el equilibrio del ecosistema. Otra de los mitos es: eso no sirve para plagas graves. Falso. Hay casos exitosos en cultivos como café, flores, palmas, cítricos y cacao, incluso frente a plagas agresivas. Otro mito o excusa es que los productos biológicos son muy caros. Inicialmente pueden costar más, pero se compensa con menos aplicaciones, menos daño ambiental y beneficios a largo plazo que influyen en la disminución monetaria del costo. En cuanto a las barreras actuales y retos del control biológico en Colombia, está la falta de formación técnica. Muchos productores aún no conocen cómo identificar insectos benéficos ni cómo usar adecuadamente los biocontroladores. Además está el acceso limitado en zonas rurales. En algunas regiones es difícil conseguir insumos biológicos o recibir acompañamiento técnico. También están los costos iniciales. Aunque a largo plazo es rentable, el arranque puede requerir inversión en capacitación, equipos o infraestructura. Y está la parte de regulación y mercado, ya que la normatividad sigue siendo compleja y no siempre está alineada con las necesidades del agricultor. Además, los bioinsumos compiten en un mercado dominado por agroquímicos de rápida acción. Comprender estos puntos es clave para avanzar a una agricultura más sostenible y consciente. Hoy descubrimos que el control biológico es mucho más que una técnica, es una estrategia para una agricultura responsable y sostenible. Conocimos sus tres enfoques principales: el clásico, que introduce enemigos naturales, el aumentativo, que refuerza sus poblaciones, y el de conservación, que protege a los organismos benéficos ya presentes. También hicimos un recorrido de su historia en Colombia, desde los pioneros en 1929 hasta el desarrollo actual de los bioinsumos, mostrando cómo ciencia, innovación y compromiso del campo colombiano se unen para impulsar esta alternativa. El control biológico no es solo una opción, es una apuesta para una agricultura más equilibrada, resiliente y en armonía con la naturaleza. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta aventura como observadores de biodiversidad. Al terminar este video, los invito a entrar al site y conocer todo el contenido teórico que hemos preparado para ustedes. Espero sigan conectados, porque en el próximo video hablaremos sobre la importancia de los polinizadores en la agricultura y vamos a aprender cómo protegerlos con prácticas agrícolas sostenibles y con el manejo integrado de plagas.